economía, pero hablemos de la reforma fiscal. Germania Montaz está con nosotros, economista, ex directora de la Dirección de Impuestos Internos, era subdirectora, ocupó la función durante un buen tiempo. Y también, según el Banilejo, una destacada analista de baloncesto. Eso lo vamos a dejar para el último tramo porque hoy es el tercer juego de Denver y Boston. La final de la NBA. Está 2-0, ya nos hará al final, ¿verdad? Para cuando pasen las cosas desagradables que ha pasado, que han controlado al hombre de Europa del Este. Bien, Sada, buenos días, bienvenida. Buenos días a todos. Por acá. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Y la reforma fiscal, vamos de inmediato. Porque en esto hay una serie de enfoques de los recaudadores por un lado, están los economistas ideologizados por el otro, pero están los que han ocupado posiciones de recaudación, que es el caso de Germán, economista en el sentido amplio, pero en la posición de recaudación y en la dirección de impuestos internos. Y aquí hay algo que todos los economistas que hemos entrevistado y que ponen como centro, que es el ITEVIS. Y por eso queremos comenzar por ahí. Por el ITEVIS y por el ITEVIS seguimos. Pero, no, tranquilo. Está silenciada. No, tranquilo. Después me recordó mi alarma de las 5 de la mañana. Y ¿por dónde debemos empezar? ¿Qué hacer? ¿Concentrarnos en qué cosas? Hay gente que de cliché suelta a desmontar todas las exenciones y acabamos con el problema. Hay otros que dicen con sentido político, en que las elecciones pasaron, no, hombre, eso se resuelve disminuyendo los gastos y todo, quitando todos estos asesores y se acabó. Y terminamos la corrupción y sobra dinero. Al técnico, al que ha estado ahí en el vientre del monstruo, como dicen. ¿Por dónde empezar? ¿Y qué nos dejaría cada cosa? Y claro, los posibles impactos políticos, que ya ese sería un segundo o tercer nivel de esta conversación. Germania. Bueno, buenos días. La pregunta es tan amplia que estoy como que organizando las ideas, sí. A ver por dónde comienzo. Bueno, digamos, la necesidad de más ingresos es algo que no es nuevo, ¿verdad? Correcto. De hecho, yo siempre comienzo hablando de la Estrategia Nacional de Desarrollo porque, en teoría, nos pusimos de acuerdo con esa ley en el 2012 que establece una presión tributaria, siempre a mi juicio fue excesiva, porque según esa ley, ya en el año 19 debíamos tener un 19% y en el 30 un 30%, creo, un 20 y tanto por ciento. ¿Qué quiere decir eso? Que de alguna manera nos pusimos de acuerdo con esa ley en que en el 2030 salud y educación iban a contar con el 12% del Producto Interno Bruto de presupuesto. Eso es lo que dice la ley. La ley. Atención. Entonces quiere decir, bueno, si el 12% del Producto Interno Bruto se lo vamos a dar según esa ley a educación, pues ¿de dónde va a salir el otro dinero si la presión tributaria no llega a 15%? Era lógico que planteara un incremento paulatino de la presión un poco para abordar ese tipo de temas. ¿Qué ha ocurrido en el trayecto? En el trayecto ha ocurrido que hay más deuda, que se pagan más intereses de la deuda, que el Banco Central tiene una deuda y un déficit, que el subsidio eléctrico sigue como crece y crece y crece, ¿verdad? Milano. Exacto. Exactamente. Entonces, digamos, en ese entorno, pues es obvio que se haga más necesario más ingresos. Ahora, dicho eso, ¿cómo se legitima la necesidad de más ingresos en un entorno de tanto cuestionamiento al gasto público? Que es el tema, ¿verdad? Todos los días vemos un dato y otro dato, y en qué gastan, y que la inversión pública es la menor de la historia, y todo lo demás. Entonces, en ese contexto,
de que no se ajusta el salario por inflación, la inflación es alta para los alimentos, que la educación no es buena, la pública. En ese entorno, ¿cómo se legitima? Entonces eso genera un rechazo natural y válido a que el Estado disponga de más ingresos. Es como el cuento de que primero y luego la gallina. Entonces, bueno, Estado, demuéstrame que tú vas a tomar soluciones consistentes y soluciones viables y que se reflejen en un resultado en el corto plazo para tener, por ejemplo, una educación de calidad y para reducir el subsidio eléctrico, que son 85,000 millones, o serán más o menos por ahí este año. Entonces, si eso va a ser un esfuerzo consistente, entonces de acuerdo, se va a liberar una serie de recursos, pues bueno, quizás se tiene mérito para más recursos. Entonces yo creo que en ese entorno, ese contexto, es que está todo el mundo entrampado, ¿verdad? Los técnicos que dicen más ingresos, el gobierno que dice yo necesito más dinero para gastar porque todo el dinero se me va en subsidio eléctrico, en esto, y la gente, que al final quien lo paga, las empresas y las personas, dicen, pero dame una demostración de que por lo menos tú estás usando bien el dinero. Dime que ese dinero del subsidio no va a seguir crece porque no va a haber ingreso que valga. El problema en esto es que los mandatos de la ley, incluida la de estrategia, van por un lado y los hechos políticos van por el otro. En ese sentido, viene pregunta. De tantos elementos, de tantas cosas que están en juego, porque tú aprietas por aquí, se te descuadra por allí, afecta este sector, te puede afectar por tal lado. Aquel está dispuesto a que tú lo aumentes, pero tiene que dar una compensación en tal y cual negocio, una vaina del carajo. Ahora, los elementos que no pueden faltar dentro de una propuesta de pacto fiscal al país que debe el gobierno presentar a la nación. Lo que no debe faltar, y qué te parece, y te dejo ahí mismo el regalito envenenado de lo del ITEVIS. Okay, voy al ITEVIS. Viendo el ITEVIS representa individualmente posiblemente el impuesto que más genera recaudación. Entonces, si tú quieres generar más dinero, tienes que tocar el ITEVIS. Ahora, y con menos esfuerzo. Y con menos esfuerzo, claro. Cada punto más o menos, ¿cuánto representa? Este año 21,000 millones, un punto. Entonces, según el presupuesto, se le asigna que un punto va a generar más o menos 21,000 millones. ¿Qué quiere decir eso? Que hay gente que dice, bueno, vamos a bajar el ITEVIS, sí, pero tú lo vas a bajar y vas a perder 21,000. ¿En qué tú lo vas a gastar? No, yo voy a aumentar la base, que significa reducir exenciones. Mucha gente repite eso y es importante, pero recuérdense que la mitad de ese tamaño de exenciones son alimentos, servicio de salud, servicio de educación. No es que son las exenciones de los hoteles y de la tal sitio, no. Es que la mitad son exenciones generales que nos benefician casi a podemos todos. decir que políticamente intocables. La mayoría, por ejemplo, ¿qué deja más? ¿Qué deja más? Bueno, lo que deja más es quitar la exención de los productos que más se consumen, porque es un impuesto al consumo. Imagínense el arroz, el pollo y el huevo. Nadie se le ocurriría, en su sano juicio, decir que el arroz, el espagueti, el pollo y los huevos van a ser grabados, ¿verdad? Café y azúcar. Sí, vino uno aquí y dijo que sí, que había que la grabar. sardina. Sí, siempre digamos, los hacedores de política tributaria y los técnicos suelen manejarse entre la vocación a la simplicidad de hacer el trabajo, que es lógico, ¿verdad?, versus la falta de justicia y equidad, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, en el año 1992, la famosa reforma que todo el mundo alaba tanto, se decantó por la simplicidad para las personas físicas, diciendo, bueno, vamos a hacer todo simple. La exención contributiva es una sola y usted no tiene más deducciones como persona. Pero veníamos de un esquema, eso es súper simple, pero veníamos de un esquema donde tú te podías deducir educación, salud e intereses de vivienda, que era la ley 5911 del 1962. O sea, veníamos de un esquema un poco más equitativo, súper ineficiente, con una administración poco rudimentaria, digamos. Impuesto sobre la renta. Sí, claro, pero conceptualmente era mucho más justo y equitativo, aunque más ineficiente. Bueno, pasamos a algo muy simple. No hay nada. Exención contributiva nada más, que por demás ya la han ido desmontando poco a poco, ¿verdad?, por no ajustarla. Entonces, el hacedor de la política se debate en qué es lo más simple. Lo más simple, eliminar todas las exenciones y cobrar una tasa. Eso es simple, súper simple, claro que sí. Ahora,
digamos, eso es viable, factible, razonable. Y socialmente justo. Yo creo que no. Entonces, hay que buscar la manera de llegar a un equilibrio. Yo siempre digo que la evolución de la tecnología para algo debe servir. Cuando hace 20 años se hablaba de tener una serie de procedimientos distintos, todo el que estaba en la administración se agarraba a la cabeza y decía, wow, esto va a ser un lío, no vamos a saber cómo hacer esto. Pero existe la tecnología. Y así como se introduce tecnología para crear segmentos en el sector privado y decir, mira, y uno exige que el servicio para este segmento, que las tasas de interés para este segmento, que, bueno, pues el Estado debería también abocarse a tener iniciativas que le permitan ser más equitativo, creando segmentos y tratando esos segmentos de una manera diferente. Y ahí engancho con tu pregunta de qué no debe faltar. No debe faltar la creación de regímenes simplificados, más ampliados, que permitan, sobre todo en el caso de las sociedades, ser un poquito más progresivo el impuesto. Me explico. Traduzco. Cuando tú eres una sociedad, ¿qué dice la ley? Bueno, tú pagas 27% y ya, no importa tu tamaño, ¿verdad? No importa tus características. Un impuesto progresivo no lo mira así, ¿verdad? Tiene tasas en función de algunos criterios. En el caso de las personas físicas, 15, 20, 25, en función de rango de ingreso, ¿verdad? Claro. En el caso de las sociedades, solo 27. Yo creo que hay que comenzar a mirar el impuesto de sociedades diferente. Comenzarlo a mirar, bueno, cómo yo lo hago más equitativo para la pequeña, para la mediana y para la gran empresa. Perdóname, todo eso es importante, sobre todo desde el punto de vista técnico, pero eso son, como se dice, recaudaciones mínimas. El gran filón de las recaudaciones aquí o está en el tema del ITEVI o está en el tema de los combustibles, o en el tema de las aduanas. Son los tres grandes... No, aduanas nos representa el 5%. No, claro, pero te quiero dejar dicho, son los tres grandes filones donde tú podías haber aumentado. Balaguer lo que hacía era que tenía una especie de coto secuestrado. Yo, págame las aduanas y a lo que te dé la gana de ir para afuera. La pregunta que quiero hacerte, como técnica en eso, ¿cuáles serían los renglones básicos de reforma, para yo no cambiarlo todo, vamos a decir, los renglones básicos de reforma que impacten, que me permitan esa recaudación? Bueno, es que son, una cosa es qué recaudación es que yo quiero. Exacto. Porque el tema... Bueno, esa es la primera pregunta. La primera pregunta no es cuáles son los renglones, porque cuál es la recaudación. Eso debería ser lo primero que sea transparente. ¿Cuál es la presión tributaria que yo busco? Y en función de la presión tributaria que yo busco, pues ahí yo tengo un abanico. Aduana ya no es representativo. De hecho, aunque se sataniza mucho la reforma del 2005-2006, nosotros pasamos de depender de las aduanas con esos instrumentos, por ejemplo, que Balaguer tenía, como un pararancel, el recargo cambiario, yo no sé qué cosa, y cada vez que había problemas, sube tal arancel, a no depender de las aduanas, a depender de la recaudación interna que tiene una gestión. Pero a eso obligaron a Balaguer. Ese modelo neoliberal obligó a Balaguer. No es que lo obligaron. Después vino el DERECAFTA, porque no fue Balaguer. En el 92 no era así. Eso fue realmente con el DERECAFTA en el 2005, 2000. Está yendo Hipólito, entrando Leonel. Exactamente. Y ahí ya hoy el arancel representa más o menos el 5% de las recaudaciones. Eso ya no es relevante y a nadie se le ocurre basar una política recaudatoria. No se puede. No es posible. Renta, impuestos sobre la renta e ITEVIS son los grandes impuestos. Ahí es que hay que concentrarse. Por eso yo lo que digo es, si nos vamos a abocar a trabajar esos dos impuestos, en paralelo no pueden faltar estrategias de hacerlos un poquito más equitativos, que no quiere decir que no generen más recaudaciones. Tu propuesta para hacerlo más equitativo y para simplificarlo, ¿qué hacer? Hay que mirar las exenciones, claro está, porque el hecho de que las exenciones... Hay un 30% que se pueden revisar. Hay un porcentaje que sí se puede revisar. Hay un porcentaje que sí, que hay que mirar las exenciones. Pero son contractuales esas exenciones. ¿Cómo tú le dices a una gente que le diste exención por 20 años que se lo va a quitar? No, porque yo no le puedo quitar la que ya le di. Hay un no derecho adquirido y hay otros impuestos que no tienen que ver con derecho adquirido, como por ejemplo el ITEVIS,
que se generan en periodos mensuales y que usualmente tu exención es por un periodo determinado de construcción o de inicio o de adquisición de maquinaria, que son temporales. Pero el Estado tiene unos instrumentos legales para revisar una a una las excepciones. Tiene ese poder. Ven acá, siéntate aquí, bien. Yo hace 30, 20 años que te estoy ayudando con estas excepciones para que todo salga más barato a los pobres, cero mata cero. Perfecto. Vamos a sentarnos aquí a ver si esto ha dado resultado y a negociar. ¿El Estado tiene ese poder legal? Sí, ¿existe en la ley? Claro. Eso. Sí, porque lo que estamos hablando es de revisar exenciones que están por una ley mediante otra ley. Obviamente, los derechos adquiridos hay que respetarlos. Yo quisiera escuchar algunos ejemplos de cosas que se puedan hacer con ITEVIS. De subir, bajar, disminuir, alcanzar, quitar, no se puede, en mi opinión, no se puede subir la tasa, porque la tasa es relativamente alta. Si tú miras Latinoamérica, la moda es más o menos 17, o el promedio es más o menos, la moda es como 17, y el promedio es, como 17 y 18 la moda. O sea que estamos en el rango por ahí. Tenemos en el rango superior está. Sí, estamos ahí. Sí. ¿Qué cosas se pueden hacer con ITEVIS? Bueno, por ejemplo, revisar exenciones, algunas que deben mirarse. Yo siempre he sido muy crítica de lo que se llaman exenciones por destino y siempre pongo el ejemplo de que yo compro cemento y varilla para construir mi casa y cuando yo voy al negocio yo pago el ITEVIS, ¿verdad? Porque estoy comprando un producto grabado. El ITEVIS graba los productos, los bienes, los servicios. Entonces, si lo compras tú, que está cogido a una ley de incentivo, a ti no te cobran el ITEVIS por ese cemento y esa varilla, el mismo cemento. Eso genera distorsiones. Eso es súper complejo de revisar y parafraseando a Juan Hernández, solo Dios, y no con poco trabajo, es capaz de volver eficiente la gestión de un impuesto con esas características. Entonces, yo siempre hay muchísimas ahí. Hay un porcentaje importante de ese tipo de cosas. Otros elementos que se pueden trabajar es mirar lo que le dicen el hecho que genera el impuesto. Por ejemplo, ¿qué genera el impuesto? El impuesto ITEVIS es un impuesto a los bienes a los bienes tangibles, ¿verdad? Corporales, muebles, o sea, no incluye los inmuebles, que sufren un proceso de transformación. Bueno, pero ¿por qué solo los corporales? En una época como esta. Otro ejemplo, si desde que se crea el ITEVIS en el 83 a este momento hay una economía absolutamente diferente, porque no revisamos aquellos segmentos de la economía que no están tocados. No lo están, ni en renta ni en ITEVIS. ¿Cómo qué, más o menos? Los servicios digitales, por ejemplo. No, porque ya tocar la medicina con ITEVIS sería para mí una locura, ¿verdad? Pero, por ejemplo, los servicios digitales no necesariamente... Eso no existía en el año 83. No existía en el 92. En el 95 eran ridículos la cantidad. Estamos hablando de una economía diferente. Esos son ejemplos generales del ITEVIS. Del impuesto sobre la renta, bueno, yo pienso que el tema de la formalización en general hay que tomarlo en cuenta. Que en el corto plazo no va a significar digamos, un aporte recaudatorio importante, pero en el mediano plazo sí va a representar, digamos, una facilidad de fiscalización y una ampliación de la base. Pero detente en la lucha por la formalización. ¿Qué se puede hacer que no se está haciendo para reducir ese nivel de informalidad? Porque con un 56% de informalidad no hay pollo que llegue a gallo. ¿Qué se puede hacer? ¿Alguna idea, alguna propuesta tuya al gobierno? ¿Qué se puede hacer para incentivar que la gente se formalice? Porque la verdad es que no invita mucho. Yo creo que hay que retomar un proyecto de simplificación de la forma de pagar. Hay que crear regímenes alternativos. Hay que quitarse de la cabeza que cuando yo logro que un informal se formalice, yo estoy perdiendo dinero porque le estoy creando un régimen alterno y lo comparo con el régimen normal y le digo, le estoy regalando 10 pesos. Bueno, tú no le estás regalando nada porque tú no tenías nada. Exacto. Tú no tenías nada y tú estás cediendo para conseguir 10. Entonces es importante cambiar esa mentalidad de que la formalización significa ceder algo para obtener algo. Y la propuesta vieja si tú te formalizas por X cantidad de tiempo, yo te doy todas estas facilidades. Formalízate y solo me va a pagar tanto por ciento y los primeros 5 años solamente va a pagar tanto. Un poco
a partir de esa lógica. Eso es viable, porque a veces... Es viable si definimos cuál segmento aplica, porque ahí es que digamos, el éxito de cualquier medida significa concentrarme en a quién yo le aplico esa medida, porque una medida a una persona que vende utilizando una plataforma de redes sociales para comunicarse, para generar órdenes, no puede, que todo es bancarizado, porque o le hacen una transferencia o le pagan de tal manera, no puede ser igual que a la persona que vende en un localcito pequeño comida en su casa. Dos cosas diferentes. Yo no puedo tratarlo igual. La equidad y la justicia pasan por tratar igual, pero a los iguales. Claro. Ok, estamos conversando con Germania Montaz, economista, es docente también, consultora en materia fiscal, tributaria, tecnológica también, que se desempeñó mucho tiempo en ello. Germania, anteriormente hemos visto que los borradores de la propuesta de reforma fiscal se filtraban, pero ahora vemos como con un hermetismo un poco extraño. Y eso a mí no significa que sea así, me da como que el nivel de consenso no es muy real. Anteriormente, y estuve cerca, veía que se tomaban en cuenta muchos sectores, o los sectores más importantes, se iba a un espacio, pero ahora no lo siento tan así. Ustedes, por ejemplo, como expertos, han tenido consultas o representando sectores intelectuales, ¿han tenido consultas? No, la verdad no. La verdad es de aquella reforma que se filtró en el 21, ¿verdad? No, por lo menos yo no he tenido acceso a ningún borrador, ni a ninguna propuesta del Estado, formal o informalmente. Asumo, pero estoy totalmente especulando, que la base va a ser la propuesta del 2021, modificada con aquellos aspectos que el propio gobierno entiende que no son viables, o quién sabe, porque yo sigo partiendo de mi mismo punto de partida, voy a tener que y es que ¿cuánto es que queremos? Hasta que alguien nos diga esta propuesta es para eliminar el déficit, que es 3.5% del PIB, una locura total, pero bueno, o no. Esta propuesta es, como yo me he pasado 4 años gastando, que mi ingreso fiscal ni siquiera cubre los gastos corrientes. Los gastos corrientes son la nómina pública, los intereses de la deuda, ni siquiera cubre eso. Yo lo que quiero es que mi ingreso fiscal retorne al punto de cubrir eso. Extraoficialmente se ha hablado de 250.000 millones de pesos. Extraoficialmente. Esto no es oficial. Ese es el déficit, más o menos. Ese es el dinero que se dice que hay que buscar. Se dice extraoficialmente. Pero nada más podemos pensar en déficit. En este contexto, hermana, ¿qué podría hacerse dentro de esa visión con el cuasifiscal del Banco Central? Hay gente que habla de mandar eso a Hacienda. Puede causar un impacto momentáneo, pero luego se evita todo ese dinero, esa furnia que hay por ahí. ¿Qué cosa puede hacer en un contexto de reforma para resolver esa parte también? Con el déficit cuasi fiscal y la gestión de la política monetaria del Banco Central pasa igual que con el tema, igual entre comillas, ¿verdad?, del tema eléctrico. La solución no es más dinero en ninguno de los dos casos. Esa es la manera de remediar y de buscar, digamos, que no colapse el presupuesto público. Buscar más ingresos para ver cómo ayudo. Por ahí hay una ley de capitalización que dice, bueno, en tantos años pásame tanto. Pero el mal de fondo no lo corrige una ley de capitalización. Porque si yo puedo seguir haciendo los mismos procesos de política monetaria, utilizando el mismo esquema, los mismos mecanismos de política monetaria que generan el mismo déficit, pues entonces yo lo voy a volver a hacer. Claro. Lo mismo pasa con el sector eléctrico. Bueno, yo tengo ahora dinero para cubrir el subsidio, pero eso son 4 días. Si sigue habiendo la misma pérdida, si sigue siendo tan ineficiente el sector, ya no me va a alcanzar mañana. Perdóname, tú hablas de capitalización. Pero deja que termine la idea que tú entraste ahora. Ok. Entonces, yo pienso que hay que mirar el tema del Banco Central como emisor de deuda. Yo creo que es un punto que se ha hablado muchísimas veces. Es inusual a nivel mundial que claro, hay una parte que sí.
en ejercicio de su función digamos, de líder, de gerente de la política monetaria, tiene que tener una participación importante, pero hasta ese tamaño, ¿hasta dónde? En algún momento alguien tiene que mirar eso, mirar junto con con una capitalización, si se puede pasar esa deuda a Hacienda, total o parcialmente, y cómo en el futuro se limita la función de... ¿Tú entenderías que este no es el momento? ¿O habría un espacio para eso? Para resolver eso también. Yo creo que es positivo abrir el momento, porque en algún momento hay que comenzar. Correcto. Hay que comenzar a mirar el tema, igual que con el tema eléctrico. Hablaba hace un momentito de simplificarle las cosas al contribuyente. Pero como que eso es básico para la Dirección de Impuestos Internos, y ojalá que en esa reforma fiscal se busque la manera, porque la persona física tiene que hacer un ejercicio prácticamente de contable, buscarse un contable. Entonces, persona física no es una empresa. Entonces, la Dirección de Impuestos Internos tiene toda la información de lo que recibe la persona física, pero quiere que la persona física le lleve toda la documentación. Y yo creo que usando la tecnología, Impuestos Internos le puede enviar notificaciones. Bueno, usted recibió tanto, ¿está de acuerdo con eso? Usted va a pagar por esto. Pero realmente es un trabajo como que la gente no lo conoce, no puede manejarlo, y tiene que asistirse de un contador, que a veces el contador también le genera otra situación. Sí, fíjate que yo hablé siempre de simplificación y formalización, porque yo creo que son componentes imprescindibles en una reforma en este momento, para que tenga en el tiempo algún aporte de trascendencia, más allá de generar en una coyuntura particular más ingresos. Estoy de acuerdo, yo creo que siempre son procesos de inflexión que se dan no muy continuamente. Por ejemplo, cuando en el 2005 se crea una oficina virtual para presentar una declaración jurada de ITEVI, todo el mundo pensaba que la recaudación se iba a desplomar y que iba a ser cero, porque tú lo estabas dejando en manos de la gente que ni siquiera pasara por la administración a llevar su hojita de papel y a ponerle su sello, sino que lo hiciera o sea, siempre hay dudas. Claro. La tecnología siempre genera ansiedad y dudas, porque tú cedes algo y tú respetas lo que se llama la autodeterminación, la autoliquidación, o el cumplimiento voluntario, que es lo que sustenta los sistemas tributarios de cualquier país avanzado. Hacia allá debemos ir, pero yo vuelvo al mismo punto, aunque parezca redundante. Para eso, el paso 1 es intentar segmentar, utilizar la información que se tiene para crear segmentos homogéneos y crear procedimientos homogéneos que faciliten a ese grupo en particular su cumplimiento. El tratamiento a una persona física que ejerce una profesión liberal como si fuera, qué sé yo, médico o abogado o arquitecto, no puede ser igual que al ingeniero que a título personal hace una obra, o no puede ser igual que a uno u otra cosa. Entonces, totalmente de acuerdo contigo, tiene que haber un proceso de simplificación. No hay forma de simplificar sin usar tecnología, pero debe ser un proceso consistente, amplio y que vaya incorporando segmentos. Tú conoces el cuento del borracho, ¿no? ¿Verdad? ¿Cuál de dos tantos? Exacto. El borracho que está en el bar, se ve un pote romo y se da cuenta que no tiene dinero. Y entonces pide un litro de whisky. Lo va a meter preso como quiera. Okay. Va preso por un litro de whisky. Yo creo que el gobierno tiene una situación parecida. Bueno, no. Ella no entendió mucho. No entendí la analogía. Voy a preguntar. Y en esto no, Cristian, por favor. Una pregunta precisa. Ha pasado en Impuestos Internos muchos técnicos buenos. Belvi, gracias. Germania, Montaz, Juan, mucha gente, Maquín. ¿Por qué es tan difícil la reducción de la evasión de ITEVIS? ¿O es que aquellos son como los hackers que llevan como unos pasos delante de la autoridad monetaria y financiera? Bueno, la evasión tiene, primero es un proceso sistemático y consistente. Y aquí pecamos mucho de movernos en zigzag con las decisiones. Todo el mundo
como buen técnico, entiende que su solución aporta más que la otra. Entonces, suele perder un tiempo precioso creando una nueva solución que era mejor que la anterior, y entonces eso hace que gane terreno la economía, que no espera que tú crees algo para controlarla. O sea, las empresas, los negocios, las economías no dicen, déjame esperar que mejoren la numeración que tiene el comprobante fiscal y que creen tal cosa para yo crear un esquema de evasión. Nadie piensa eso. Entonces, la evasión es un proceso sistemático. El control de la evasión. Y lo otro es que nosotros tenemos algunos factores en contra. Uno, la informalidad, que si bien no genera grandes cantidades, porque se confunde un poco la ilegalidad con la informalidad per se, la informalidad laboral o lo que sea, eso es como una brecha grande. Otro, la frontera con Haití. Yo siempre digo que el que me enseña una declaración jurada de impuestos de alguien que venda un producto a Haití, con esos montos que nosotros perdemos cada vez que cierran la frontera, yo le pago. Qué bueno. ¿Cómo explicar Esa es un muy poco buena. mejor? ¿Cómo es? No entendí. Si tú buscas una declaración jurada, un estado de resultado, un estado financiero, de alguien cuya actividad fundamental sea exportar a Haití, que refleje los montos de los que hablamos que perdemos por cerrar la frontera, Buena. yo te pago. Rico Tiene fuera. que ser una barbaridad. Porque es mucha, eso es una informalidad distinta. No es la informalidad del que vende pastelito, ni de la que hace bizcochos y postres y lo coloca por... No, Aquello es peor. es una informalidad de verdad. No, son camiones, patanas que pasan por ahí. Sí. Entonces, ese tema de esa frontera genera... No somos nosotros. Por ejemplo, le pasa a Brasil con Paraguay, le pasa a muchísimas fronteras donde hay desniveles en los países. Es una evasión que entonces para los gastos, sí, yo te pongo ahí el combustible. Posiblemente y el sí, camión. pero no tengo el problema es ingreso. Ahora, para ser justo con el sistema dominicano, en la gestión de Juan Hernández, nosotros éramos ejemplo Y de Germania, continental porque ella estaba en lo que tiene que ver con evasión porcentualmente. Actualmente, porque para ser justo con nosotros mismos, ¿en qué liga estamos en cuanto a evasión en la media latinoamericana? ¿Cómo está la cosa? La última vez que yo vi una medición oficial, porque no se publican, la última vez lo publicó, si no me equivoco, Magín, para renta estábamos en 60 y para ITV como en 45. Cuando se salió de la administración, llegó a 24 en el 2007, que era la menor registrada en la historia, y luego pasó a 29 con la crisis, exactamente, del 2000, esa no sé, porque no sé, me refiero del 2009. 2004 estaba a 24, 2009 llegó como a 29. Ahora, recuérdate que se pasó de una evasión a tener comprobantes fiscales, retención por tarjeta de crédito, un sistema de información cruzada que cruzaba lo que decía el comprador y lo que decía el vendedor. El pleito de las impresoras. Eso fue un pleito. Se metió simultáneamente 6, 7, 8, 9 medidas, todas juntas, que tumban la evasión, obviamente. Claro. Pero eso pasó, y no. ¿Cuántas medidas se han hecho después de eso? Sistémicas. Sí se hacen medidas puntuales, sí se generan, se diseñan medidas para controlar el sector alcohol, el sector tal cosa, el sector minero. Yo te dije ahorita. Pero sistemáticamente se necesita una segunda ola de transformación. No pude explicar bien. Por ejemplo, este gobierno renegoció y adelantó pagos con Barrigor. Sí. Renegoció con los bancos también. Sí. Renegoció el contrato de los aeropuertos, de lo cual recibió más del 70% de lo que va a recibir hasta el 2040. Correcto. O sea, él ha avanzado dinero que pudo haber utilizado en el proceso, lo ha avanzado y lo ha gastado, una gran mayoría. Pero usted hablaba del caso, no tiene ahora cómo va a resolver eso, tiene que obligatoriamente que verse ante un gran compromiso, como lo es la reforma. O Lazo va preso. Bueno, no sé si va preso, pero lo que sí es correcto es que es el litro wiki que yo te hablo. Que lo que sí es correcto que ha tenido acceso a muchos ingresos extraordinarios y ni siquiera así se ha podido cubrir el gasto corriente. Por eso yo decía, ¿cuánto es que queremos? ¿Cuánto es que queremos gastar? ¿Cuánto es que queremos
de presión tributaria, porque son respuestas previas que, bueno, yo quiero gastar más del 18.5% del Producto Interno Bruto, que es lo que gasto ahora, más o menos. Bueno, ok. ¿Y cuánto yo ingreso? Yo llego más o menos a 15 fiscalmente, ¿verdad? O sea, yo lo que quiero es cerrar esa brecha entera, ¿o no? Yo lo que quiero es tener cierta holgura para que se reduzca mi nivel de necesidad de financiamiento cada año, para que en 10 años pueda ser menor. ¿Qué es lo que yo quiero? Porque personalmente yo creo que esa ley de Estrategia Nacional de Desarrollo ahora es imposible de plantearse. Claro. Entonces, ¿qué es lo que yo lo que quiero es que que los organismos calificadores de deuda mejoren mi calificación? Y yo voy a hacer una reforma de cuánto para eso. ¿A qué sectores voy a afectar? Elegir el camino, ¿verdad? Claro, yo creo que ese es el primer paso. ¿Y qué se pudiera hacer con este asunto del anticipo? Especialmente para pequeñas y micro y pequeñas microempresas. Mira, voy a hacer una propaganda, ¿cómo es? Un anuncio. Omar Fernández depositó un proyecto de ley, el cual yo comparto totalmente, y que es súper interesante porque plantea el criterio de que, bueno, si el Estado recibe más del 90% de su ingreso por anticipo de un 3% de los contribuyentes, no toquemos eso y busquémosle una solución al resto de los contribuyentes que generan muy poco ahora mismo para el Estado y que para ellos es súper perjudicial para su flujo de caja. Entonces, ese proyecto plantea una solución a eso que no afecta las arcas del Estado. ¿Por qué? Porque el 95% de su ingreso actual está asegurado y sí plantea algo factible para los pequeños contribuyentes. ¿El anticipo es para la nómina? Bueno, el anticipo tiene varios objetivos. El flujo mensual, obviamente, pero eso no da para la nómina, porque las nóminas son más de 20,000 millones y eso no es lo que deja mensual el anticipo. Exacto. O sea, complementa obviamente el ingreso mensual, pero también ayuda a que a final de año el contribuyente no tenga que buscar 100% de los ingresos, porque estamos claros que no lo van a buscar. La mora va a aumentar en la medida en que tú le digas, págame todo junto al final. Eso es así. Claro. Alivia un poco la demanda de dinero en esos 2 meses donde la gente sale a buscar toda junta dinero para pagar el impuesto. Eso puede generar una escasez de dinero importante en esos meses pico. O sea, tiene muchas funciones y obviamente afecta a aquellos que no tienen, que por su actividad económica o su tamaño no tienen. Perdón, Pablo, vamos a hacer un corte ahora para seguir esta interesante conversación, porque hay muchos aspectos de la reforma, posibilidades y también el elemento político presente en todo esto. Así que después de este bloque de comerciales continuaremos con Germania Montaz, economista, exdirectora de Impuestos Internos. Cronista deportiva de Altas Luces. Ajá. Conoce las claves del día.